político argentino. Mi nombre es Abril Ámbar Alavés Lázaro y es un honor para mí estar frente a ustedes como moderadora de este evento, donde abordaremos de manera objetiva y reflexiva los impactos y las implicaciones de la presencia de Javier Milei en la política argentina, ya que ha generado un amplio abanico de reacciones y posturas. Por esto, antes de adentrarnos en el debate, me gustaría recordarles a todos ustedes, queridos asistentes, que su participación es fundamental para enriquecer este espacio de reflexión. Los animo a que durante las intervenciones de nuestros invitados tomen nota de cualquier duda, comentario o pregunta que surja en sus mentes. Al finalizar las intervenciones, habrá un tiempo designado para que puedan externar sus inquietudes. Ahora, sin más preámbulos, damos inicio a la 9ª conferencia extraordinaria sobre perspectivas y desafíos, la llegada de Javier Milei al escenario político argentino. Antes de comenzar con la participación de nuestro ponente, quiero recordarles que cuenta con 20 minutos para su intervención. Les agradezco de antemano su colaboración para respetar los tiempos asignados. Es un honor para mí presentar a nuestro ponente, el doctor Juan Manuel Aval Medina, quien es doctor en Ciencia Política, Flaxo, México, y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular regular de Sistemas Políticos Comparados y Ciencia Política de la UBA, investigador independiente del CONICET y de la UBA con categoría 1, experto nacional en variedades de democracia. Publicó decenas de libros y artículos en las principales revistas científicas de su especialidad. Fue senador nacional, jefe de gabinete de ministros, secretario de Gestión Pública, secretario de Comunicación Pública, jefe de gabinete de asesores de la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y embajador ante el Mercosur y la LADI, entre otros cargos institucionales. Actualmente es asesor especial ad honorem para el diálogo en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin más, le cedo la palabra para que comparta con nosotros su visión y análisis sobre el tema que nos convoca. Por favor, demos una cálida bienvenida al doctor Juan Manuel Aval Medina. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un placer poder compartir con ustedes estas breves reflexiones sobre un fenómeno muy reciente en nuestra historia argentina, que recién aún no ha cumplido, digamos, los 2 meses de gobierno, y son muy pocos días los que nos deparan desde que llegó a ganar el balotaje electoral. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Creo que le están viendo, ¿no? Sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la ponencia que voy a presentarles? Básicamente tiene que ver con lo que yo defino como la irrupción de Milei como el final de una anomalía que venía afectando la política argentina los últimos años. ¿Cuál era básicamente esa anomalía que Javier Milei viene a terminar? Centralmente, una situación en la cual la Argentina combinaba una enorme inestabilidad macroeconómica, en base a todos los indicadores, inflación, tipo de cambio, cuentas nacionales, déficit fiscal, balanza de pagos, etcétera, 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 que se iba incrementando, como pueden ver el gráfico, incluso bastante más, llegando a niveles del 200% anual de la propia inflación, a la par de que, por el contrario, la situación política e institucional venía los últimos años estabilizándose. ¿En qué sentido? En que eran más o menos los mismos partidos o coaliciones las que ganaban las elecciones, que los porcentajes de votos que tenían en las elecciones eran más o menos los mismos, que ganaba uno o ganaba el otro, pero porcentajes muy, muy similares, y que la gran mayoría de las bancas, obviamente ni hablar las ejecutivas, pero también las legislativas, tanto a nivel Senado Nacional como a nivel diputados nacionales, eran ocupados siempre por esas mismas dos coaliciones que habían gobernado la Argentina los últimos años. Es decir, que convivíamos una enorme inestabilidad en los indicadores macroeconómicos, por las consecuencias obvias que esto tiene con los indicadores sociales, pobreza, desempleo, etcétera, 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 conviviendo de una manera extraña con un escenario político
que no solo no se mantenía estable, sino que cada vez parecía estabilizarse aún más. Como bien sabemos, en general, históricamente en América Latina, estos dos tipos de variables macroeconómicas e institucionales habían ido más o menos de la mano, ¿no? Si en los años 70, en la década de los 70, en los 80, en nuestros países podíamos hablar de que había una gran inestabilidad macroeconómica, con crisis de deuda, hiperinflación, y en plano institucional, golpe de Estado, regresos democráticos, etcétera, etcétera, las 2 décadas siguientes nos muestran, por el contrario, una estabilización tanto de lo macroeconómico como de lo político institucional. Sin embargo, en los últimos años, y acá está la hipótesis que yo vengo presentando hace algún tiempo, es que en los últimos años la mayoría de los países importantes de América Latina van desorganizándose, desestabilizándose en lo macroeconómico, perdón, en lo político institucional, manteniendo el orden macroeconómico. El ejemplo fue Brasil, con la destitución de Dilma, la llegada de Bolsonaro, con un candidato nuevo absolutamente novedoso, con el candidato principal estando en la cárcel que no pudo competir, que finalmente va a una elección y termina ganando, ¿no? Un gran cambio. Obviamente el caso de México, después del tripartidismo que para muchos de mis colegas iba a mantenerse estable por las próximas décadas entre el PRI, PAN, PRD, de repente apareció en la última elección presidencial esta opción presidencial de Morena y por primera vez en décadas hubo un gobierno unificado en el caso mexicano. Y de vuelta, como en el caso de Brasil, sin que se estabilice el orden macroeconómico. El caso de Chile, ejemplo de estabilidad macroeconómica absoluta de nuestra región, que acompañó en los últimos años intentos permanentes de reforma constitucional, fallidos todos, el surgimiento de un nuevo presidente sin experiencia política de izquierda, que gana un balotaje inusitado frente a un candidato de izquierda, prácticamente con el colapso del sistema partidario anterior. Obviamente, el caso venezolano ocurre algo similar, con el nuevo balotaje en que llega por primera vez un presidente de izquierda ganándole a uno de extrema derecha en un balotaje. El caso de Bolivia, en este caso sí, con un golpe de Estado que finalmente ocurre, con el retorno de ese mismo gobierno después de las frustradas intenciones de Morales de mantenerse en el gobierno a pesar de la prohibición, y bueno, ahora continúa esa crisis ahora al interior de ese partido de gobierno. Y, bueno, obviamente en el caso ecuatoriano y venezolano lo mismo. Y finalmente, el ejemplo más claro de todo esto, obviamente, es el caso peruano, en el que conviven décadas de fuerte estabilidad macroeconómica con presidentes que terminan destituidos, presos, se suicidan para no ir presos, y que ninguno puede completar su mandato. El ejemplo más obvio es que el presidente del Banco Central peruano ha convivido hasta ahora con 12 distintos jefes de Estado. Es decir, enorme estabilidad macroeconómica y una clara inestabilidad política y creciente. Si uno lo puede teorizar muy sencillamente, hablando como estable, cuando sean ambas estabilidades, crisis ambas inestabilidades, y después las dos tipos de inestabilidades parciales, uno podría pensar que la mayoría de los países de América Latina convivíamos hace 10, 15 años en el cuadrante el que más nos gusta de todos los politólogos, ¿no? Que combinaba estabilidad macroeconómica con estabilidad política. Y Perú, como el único caso desviado, que mantenía esa estabilidad económica, pero manteniendo su histórica inestabilidad política. Si comparamos con lo que ha ocurrido en los años recientes, podemos ver que esto es lo que ha ocurrido. La mayoría de los países han perdido su estabilidad política, que pueden ganarla ahora con nuevos desarrollos, pero digamos, del viejo sistema partidario se ha pasado a una nueva situación, a una nueva forma de construcción, y el caso argentino, que aparece acá extrañamente en aparecía en ese lugar inestable, que es estabilidad política, inestabilidad económica. Y obviamente el caso venezolano en la crisis que todos conocemos. Entonces, la pregunta que yo me venía haciendo los últimos 2-3 años es cómo se podía explicar que una inestabilidad macroeconómica tan grande, con aumento de inflación, deuda, déficit, dólar, el precio del dólar en Argentina, a los que sigan estas cosas sabrán que tenemos 6, 7, 8 distintos tipos de dólar que cuando viene un turista a nuestro país no sabe muy bien cómo moverse ni cómo hacer las cuentas. Aumento obviamente la pobreza, indigencia, por lo tanto caído en la capacidad adquisitiva, el empleo, jubilaciones, o sea, un escenario económico y social muy malo, con
al que se suma un escenario político enormemente polarizado. No es que esto se sostenía por una gran moderación de los actores, sino todo lo contrario. Entonces la gran pregunta es, ¿qué explicaba esta estabilidad política? ¿De dónde uno podía encontrar que tan malos desarrollos y desempeños económicos y sociales de los gobiernos no llevasen a cambios en el sistema partidario? Bueno, esa estabilidad básicamente, siguiendo a Shespli, venía básicamente en primer lugar, ¿se escucha ese eco ahí? Ah, no, ahora está bien. En primer lugar, les decía que de la propia institucionalidad. La institucionalidad argentina, la institucionalidad política argentina, es, como la mexicana, bastante compleja. Se combina presidencialismo, con bicameralismo, con renovación parcial, con mayoría de distritos distintos, federalismo político, federalismo electoral. Lo que obviamente desincentiva la situación de los cambios. A la vez también, esto se vinculaba con la construcción de un sistema político que le pusimos el horrible nombre, perdónenme por él, de bicoalicionismo polarizado, en el cual el peronismo, expresando los sectores populares organizados, entraba en sintonía con Juntos por el Cambio, que congregaba al no peronismo, en toda su versión, y uno y el otro se polarizaban y se terminaban refugiando mutuamente. En un escenario, como yo lo decía antes, cada vez más polarizado, en el que el centro no podía existir nada. FDT y U por P son los nombres que adoptó el peronismo en las últimas elecciones, y Juntos por el Cambio, con una tendencia fuertemente centrífuga, en la cual el centro no existía y se iban empezando a generar fuerzas, como nos dicen los autores, en los extremos. Una izquierda, el FIT, y una ultraderecha que tímidamente empezaba hace 2 años y medio a ocupar una banca o 2 bancas en el Parlamento argentino, Javier Milei y La Libertad Avanza. Con lo cual, el sistema político argentino, casi haciendo honor a un viejo y famoso sociólogo argentino, que ustedes conocen porque también trabajó mucho en México, Torcuato Di Tella, llamó que teníamos un sistema más o menos normalizado. Es decir, que más o menos uno podría ponerlo a la izquierda-derecha y uno podría usar ese eje izquierda-derecha para ordenar lo que ocurría. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Que obviamente lo que yo venía diciendo, bueno, esta situación de inestabilidad en algún momento se va a romper. Y como en todo escenario polarizado, como lo dice nuestro maestro Giovanni Sartori, los escenarios polarizados se terminan rompiendo por los extremos. Y fue precisamente lo que ocurrió. Uno de esos extremos, Javier Milei, empezó a tomar relevancia y en las últimas elecciones, casi como un homenaje a Anthony Downs y su teoría económica de la democracia, si uno por encuestas o por la manera que quisiera ubicaba a los candidatos y veía sus votos y repartía según la teoría económica de la democracia de Downs, prescribía que iban a repartirse los votos en un balotaje, prácticamente lo que iba a ocurrir. El sector de la extrema derecha terminó forzando esa elección y termina generándose este sistema. Con lo cual, este viejo escenario político, la pregunta era ¿hasta cuándo? Finalmente fue la polarización que disminuía las capacidades de acción las que terminó rompiendo. ¿Y qué hizo? Que los posibles escenarios que podía aparecer para la Argentina, el primero ya no existe más, y lo que existen son si esta nueva inestabilidad política va a estar acompañada por una estabilidad económica o este nuevo gobierno va a poder estabilizar la economía. Este nuevo gobierno obviamente es Javier Milei y La Libertad Avanza. Ahora bien, este sistema que yo les describía, el bicoalicionismo polarizado. Por un lado, ¿por qué era obvio que se iba a caer? Porque uno lo podía venir, ya lo veíamos viendo hace tiempo. En primer lugar, porque en América Latina, y ustedes lo saben bien, desde 2010 hubo 20 elecciones presidenciales y en 18 ganaron los opositores. Solo hubo 2 que ganaron los oficialismos y son 2 que tenemos que tomar, como decimos, entre comillas, ¿no? Paraguay y Nicaragua. O sea, no parece ser un buen momento para los oficialismos. Si vemos lo que ocurrió en las últimas elecciones, todas las últimas elecciones en América Latina, al principio del gobierno de reconstrucción democrática, la oposición ganaba el 66%. En la época del llamado boom de los commodities, la oposición cayó a menos de la mitad.
Y en los últimos años, de 2014 en adelante, el 80% de las elecciones, nuevamente, han sido ganadas por fuerzas opositoras. Con lo cual, bueno, ni hablar del desempeño en los balotajes. Si uno compara lo que ocurrió en los últimos balotajes en América Latina, en general, los oficialismos casi no, salvo en el caso de Brasil, en todos los demás ni siquiera lograron entrar al balotaje, los oficialismos. Y en el caso de Brasil llegaron segundos. Es decir, es un mal momento para los oficialismos y es muy mal momento para los oficialismos con elección de mayoría de 2 vueltas, como es el caso del balotaje. Y obviamente esa particularidad del caso argentino, como yo decía antes, se extrema por el mal desempeño que ha tenido los últimos 2 gobiernos. Si uno compara, si uno ve el gobierno de Macri con el gobierno de Cristina y la capacidad que han tenido digamos, la capacidad, lo que ha sido la caída del salario real del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Macri y con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es obvio que la población no iba a ser muy simpática en seguir votando a este tipo de opciones. A lo que se hay que sumar que este gobierno vivió la pandemia y un conjunto de una crisis interna permanente a cielo abierto. Pero ahora bien, ¿qué nos depara el fenómeno Milei? En primer lugar, es el primer outsider real, o sea, la primera persona que venía sin ocupar cargos públicos de relevancia, que gana una elección argentina y va a gobernar, pero ahora está gobernando la Argentina. Obviamente, como él lo dice, es el primer presidente libertario del mundo, o sea, es el presidente con ideas más extremas de la historia argentina en relación a lo que ha ocurrido antes. Asimismo, es el presidente con menor apoyo parlamentario y menor apoyo federal de la historia. Y a la vez, con un partido nuevo, que como una particularidad interesante, es la primera fuerza política novedosa que le va mejor lejos del centro, lejos de Buenos Aires, en lo que llamamos el interior, que en el centro de la Argentina. En términos legislativos, la comparación con los demás mayorías legislativas que tuvieron los presidentes es abismal, apenas 38 diputados, ¿no? Contra lo normal es estar entre 90 y 120, apenas una muy baja, una muy pequeña minoría en la Cámara de Diputados, acompañada por una minoría todavía más marcada en la Cámara de Senadores, apenas 7 senadores, ¿no? Comparen con lo tradicional que es estar en 40, así por el estilo, y con muy poco apoyo federal, o sea, no hay ningún gobierno provincial y apenas 6 gobiernos municipales muy, muy pequeñitos que son del signo político del presidente. Es decir, su debilidad parlamentaria y su debilidad gobernativa es gigantesca. Bueno, acá está la particularidad que les decía, que le va mejor cuando está más lejos del centro. Y para finalizar y empezar la discusión, 2 certezas. En primer lugar, una gobernabilidad muy difícil, como sean todos nuestros manuales, minoría legislativa muy lejos de ese tercio que Aníbal Pérez Liñal, por ejemplo, habla del escudo legislativo que defiende a los presidentes en América Latina. Javier Milei está lejísimo. Y en el día de ayer tuvo, en su primer proyecto de ley, una derrota muy, muy importante, al que le reaccionó de una forma bastante violenta, acusando a los propios diputados que estaban cercanos a él de traidores por no terminar de hacerlo. Y ahora está amenazando con consultas populares y cuestiones por el estilo, y no está muy claro cómo va a continuar. Estos son todos Twitter X ahora, que él mismo puso like o retuiteó en sus redes sociales desde el día de ayer a la noche, que desde Israel se enteró que su ley, su famosa ley ómnibus, que se presentó para cambiar prácticamente todo, no va a ocurrir. O sea, por un lado vemos un diagnóstico muy pesimista de lo que puede ocurrir. Muchos hablan de una peruanización de la Argentina por una supuesta caída. Pero por otro lado, otra cuestión que me gustaría señalar es que Milei, contra todos los manuales, también ha demostrado inteligencia y capacidad de audacia, porque esos mismos manuales, nuestros manuales de ciencia política, que dicen que ahora su futuro es muy, muy poco seguro, son los mismos que decían que era casi imposible que ganara. Y de hecho pudo ganar, y lo más interesante es que logró ganar casi sin nada, logrando que el resto juegue para él. O sea, fue un candidato que prácticamente no tenía ningún apoyo, prácticamente no tuvo, casi no, fue el que menores cantidad de recursos económicos, materiales, administrativos, de todo tipo tuvo
y sin embargo ganó. Es decir, que antes de hacer un vaticinio demasiado particular, hay que ver qué pasa. Estas son horas de definición de cómo el presidente actúa frente a esta derrota. Mucho nos va a indicar cómo vienen para adelante, porque hace tiempo que un colega y amigo, un colega que se llama Andrés Malamud, otro politólogo, decía, cuando hablaba de peronización, decía que los senados argentinos tenían que ver con peronización en dos sentidos, o que se repetía los últimos años de parlamentos destituyendo al presidente, como de Castillo para atrás todos, o lo más grave obviamente para la democracia, que a la inversa, o sea que Milei logre cerrar el parlamento y el Perú que recordemos sea el de Fujimori. Pero bueno, esas son las preguntas que están todavía abiertas. Muchas gracias y que las fuerzas del cielo, como el presidente dice, nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Luego de la exposición de Juan Manuel, tendremos el honor de escuchar los comentarios de dos reconocidos especialistas. En primer lugar, me complace presentar al maestro Arturo López Vargas. Él es egresado de la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde el 2008, profesor de asignatura del área de Política Exterior del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en las que ha impartido las asignaturas de Política Exterior de México 1, 2 y 3. Seminario de Política Exterior de México y Construcción Histórica de México en el Mundo 1 y 2. Ha dirigido más de 20 tesis y tesinas sobre temáticas vinculadas a las relaciones exteriores de México. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre el ámbito de las relaciones internacionales y la política exterior de México. Ha impartido clases en la Universidad de las Américas, la Universidad del Valle de México y la Universidad Mexicana
Algo que también comentaba el doctor Juan Manuel y que lo plasmaba ahí en una gráfica es que el oficialismo ha perdido la Algo que mayoría de también las comentaba el elecciones en doctor los Juan últimos Manuel años, y eso es que lo que yo lo llamo la plasmaba ahí en crisis una de los gráfica, gobiernos en es su que el construcción oficialismo de ha perdido la... hegemonía. Mientras que en un primer ciclo de los gobiernos progresistas a inicios de este siglo, ¿sí? Era fácil que ganaran las elecciones al competir en subsecuentes periodos. A raíz del 2010 se ha dificultado enormemente, y ni qué decir después de la pandemia. Todos los gobiernos es mucho más probable que pierdan con sus candidaturas en una siguiente elección a que logren mantenerse en el poder. Y ese creo que es un fenómeno político y social que debería analizarse. ¿Por qué está costando tanto trabajo a distintos proyectos políticos construir hegemonía que le permita mantenerse en el poder más de un periodo? Y finalmente, por supuesto, como estas grandes variables a nivel internacional, los efectos de la pandemia en términos económicos, en términos sociales, humanitarios y, por supuesto, los conflictos armados, sobre todo el conflicto entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, más recientemente, el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina y algunos otros países como Líbano, Irán, Yemen, etcétera. Ahora, en cuanto a las causas ya más específicas, hay varias, pero yo subrayo el fracaso económico que también ya explicaba el doctor Juan Manuel, ¿no? Esta crisis macroeconómica reflejada en una inflación descontrolada, en una pérdida real de los salarios, en un empobrecimiento en general de los sectores subalternos en Argentina. ¿Sí? Y también, por supuesto, no podemos perder de vista el desgaste de ese bloque que había sido hegemónico a principios del siglo, bueno, y antes del mismo, el peronismo y el kirchnerismo, ¿sí? Cómo este grupo se ha debilitado, en algún sentido también la imposibilidad de que Cristina Fernández fuese la candidata de ese bloque en lugar de Sergio Massa, pues también debilita las posibilidades de este grupo de mantenerse en el poder, y por supuesto las características propias de Milei que ya señalaba también el doctor Juan Manuel, ¿no? Un candidato disruptivo, un candidato que en muchos sentidos fue subestimado, nunca se le tomó en serio, y en ese sentido se fue colocando hasta pasar la primera ronda y después llegar al balotaje. Y por supuesto no hay que perder de vista, el doctor Juan Manuel lo puso ahí, si lo alcanzaron a ver, cómo los votos de Milei en la primera ronda fueron cercanos al 30%, y a eso se le sumó la alianza con la derecha tradicional, ¿no? El macrismo se volcó completamente del lado de Milei. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque sabiendo que Milei no tiene una bancada, no tiene gobiernos provinciales, pues evidentemente eso hace que Milei tenga que pactar. Y los más cercanos ideológicamente pactar, perdón, son precisamente estos sectores, tanto políticos como mediáticos. El macrismo, en buena medida, y los sectores dominantes en Argentina, pues son los principales propietarios de los dos grandes grupos de medios de comunicación, Clarín y La Nación. Y esos dos grupos mediáticos jugaron con Milei en la segunda y decisiva ronda. Obviamente también desde esos centros mediáticos no han cesado en los últimos años y meses en particular los ataques mediáticos contra la política y los actores dominantes, específicamente bajo este concepto que tanto ha utilizado Milei, que es el de la casta, ¿no? Entonces, al criticar a la política y a la casta tradicional, obviamente un outsider o un candidato disruptivo, pues aparece como el único que realmente puede obtener los votos de esa mayoría. Bien, siguiente, por favor. En cuanto a las propuestas, acciones y actores más relevantes, ¿sí? Aquí yo las divido en propuestas, acciones y actores destacados. En cuanto a las propuestas, los cambios drásticos que él anunció y que los está cumpliendo, ¿sí? Cambios drásticos en un sentido de una privatización de más de 40 empresas, que era el proyecto original de la ley Ómnibus, ¿sí? Destacando ahí la empresa petrolera, las agencias de medios públicos, ¿sí? Entre un conjunto más de instancias gubernamentales, recortes al gasto, la eliminación de los impuestos, la dolarización de la economía, que aunque ha quedado en suspenso de facto, hay quienes afirman que se está procediendo a esa dolarización, la eliminación de un conjunto de derechos sociales, algunos de manera muy específica conquistados por el movimiento feminista argentino, en particular el derecho al aborto, ¿sí? La criminalización de la protesta como este reflejo del autoritarismo que nunca ha estado ausente en los proyectos neoliberales, el acercamiento, por supuesto, a Estados Unidos, sobre todo con el sector más radical, que es el trumpismo. Incluso sabemos que Milei se encuentra de gira en estos momentos y decidió en su primera gira visitar Israel, en el contexto aparte en el que estamos ahora, en donde Israel está siendo severamente cuestionado por parte de incluso la Corte Internacional de Justicia, que decidió abrir el caso por genocidio. ¿Sí? Y claro, un distanciamiento ya que tiene con Brasil y China, que dicho sea de paso representan más de un tercio del comercio exterior de Argentina y con los cuales Milei no ha tenido reparo en distanciarse al menos políticamente en lo que va de su gobierno.
En cuanto a las acciones relevantes, creo que por el tiempo nada más mencionaría el caso del DNU y la ley Ómnibus, que en buena medida sintetiza todos estos elementos que les acabo de compartir, más un conjunto de atribuciones, digamos, extraordinarias para el titular del Ejecutivo, en este caso el propio Milei, y que en buena medida ha sido lo que el día de ayer apenas nos enteramos, detuvo la votación en lo particular. En lo general ya fue votada, pero en lo particular se atoró y tiene que regresar a comisiones, y por lo tanto ahí puede ver o puede ser que surja un momento para pues quitarle lo más que se pueda a ese conjunto de más de 600 reformas de artículos constitucionales y demás leyes en Argentina. Entonces vamos a ver si finalmente la ley Omnibus es reformada, recortada y reducida a una expresión mínima, o como muchos y muchos pensamos, es que se va a quedar el núcleo macroeconómico, que es lo que interesa a esa derecha tradicional que al final de cuentas apoyó a Milei, mientras que dejan de lado otro conjunto de medidas. Al exterior, sí, ya he comentado, ha tenido un acercamiento claro con aliados de derecha tradicional y derecha extrema, ¿no? Ahí está el caso de Trump, Bolsonaro, Kast, el gobierno de Netanyahu, entre otros. Sí, les recomiendo mucho que si no lo pudieran hacer, escuchen el discurso de Milei en Davos, ¿no? Incendió Davos, lo cual es bastante complicado, considerando que Davos normalmente a estas alturas del año está a -5 grados centígrados, pues Milei en menos de 20 minutos lo incendió. Incluso les pareció demasiado radical a la ya de por sí radicalizada propuesta neoclásica que suele prevalecer en ese foro de Davos en Suiza, ¿no? Muchos se quedaron con la boca y los ojos abiertos cuando Milei le declaró la guerra a la propia economía neoclásica, ¿sí? Diciendo los neoclásicos son promotores del socialismo. Si no me creen, yo sé que resulta difícil creer, ¿no? Más en esta facultad, que se puede tildar al neoliberalismo de ser partidario del socialismo, pero Milei lo hizo y por supuesto también acusó a Davos, ¿no? A los globalistas de ser promotores del socialismo, ¿sí? Entonces es de verdad una retórica incendiaria incluso en contextos como el de Davos. Y por supuesto la primera gira que decíamos ha llevado a Milei a Israel, en donde creo que hasta ahora el anuncio más importante, más allá de lo simbólico, ¿sí? Es que anunció que va a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en una abierta no solo violación a las múltiples resoluciones de los órganos de Naciones Unidas, sino una afrenta en el contexto actual que tan polémico resulta cualquier apoyo o espaldarazo al régimen de Netanyahu en Israel. Y bueno, finalmente en cuanto a los actores, que ahí es donde yo creo que hay que poner la atención, Milei, dada su debilidad política de la que hablaba el doctor Juan Manuel, ¿sí? Pues se ha tenido que rodear, y si vemos su gabinete lleno de exfuncionarios macristas, sobre todo yo resaltaré el caso de su ministro de Finanzas, que es el mismo ministro de Finanzas del gobierno de Macri, ¿no? El señor Caputo. ¿Sí? Está rodeado de empresarios locales con fuertes vínculos políticos que por supuesto también participaron en el financiamiento de su campaña. Por lo tanto, ¿sí? Milei está rodeado de ese bloque hegemónico en los años 90, hegemónico del 2015 al 2019, y son los que tratará en algún momento dado, gracias de pues hacer que el núcleo de su proyecto del DNU y la ley Omnibus avance, sea lo que permanezca. Y finalmente, en cuanto a los apoyos externos, pues no era de extrañarse, ¿no? Al día siguiente de su triunfo o el mismo día, los tweets de Trump, de Bolsonaro, de Meloni en Italia, de Abascal en España, incluso de Guaidó en Venezuela, y no solo de políticos, sino también el caso de Elon Musk, ¿no? Porque no olvidemos que Argentina forma parte del Triángulo de Litio junto con Bolivia y Chile en Sudamérica, y claramente hay un interés de Musk en ese recurso estratégico. Y claro, el Fondo Monetario Internacional, con quien ya se ha comenzado este proceso de renegociación, y donde el mismo que negoció en su momento con Macri y que fue sumamente cuestionado por los pésimos términos de la negociación con este organismo financiero internacional, pues ahora también está en ese proceso, pero en el gobierno de Milei. Es decir, se fue el macrismo, o perdón, se fue Macri, pero no se fue el macrismo, ¿no? Salió Macri, entró Milei, pero el macrismo está ahí, y con operadores estratégicos y con un bloque en el poder muy sólido. Y bueno, finalmente, siguiente, por favor, ya con esa termino, justo espero a tiempo. ¿Qué perspectivas veo yo dentro y fuera de Argentina? Dentro de Argentina, ya lo mencionaba, la oposición social y política en un aumento gradual, ¿no? El tuit que lanza ayer Milei, porque sabemos que es un medio casi único de comunicación política, ¿sí? Es muy sugerente en el sentido de que dice, con o sin apoyo de la casta, nuestro proyecto va a pasar.
¿no? Lo cual vaticina entonces una confrontación directa con el Congreso y algunas de las fuerzas que no están dispuestas a aprobar pues este enorme proyecto de ajuste, pero también no hay que perder de vista que la calle ya se movilizó y el paro general del 24 de enero fue un indicio claro de respuesta rápida, ¿sí?, a este conjunto de medidas. Hay apoyos también al núcleo del ajuste desde la derecha y sus medios. Es lo que les digo. Incluso se podrá sacrificar a Milei, porque no olvidemos que quien está en su fórmula como vicepresidente y que es ahora la líder del Senado, estamos hablando ahí de Victoria Villarroel, ella sí es una representante clarísima de la derecha más tradicional de la Argentina, que incluso en algún momento de la campaña fue muy cuestionada porque negaba la existencia de los 30,000 desaparecidos en la dictadura, se le tachó de negacionista. Ella participa de manera activa en la defensa de militares, ¿sí?, indiciados por el régimen de la dictadura, ¿no? Y ella, si llegara Milei a renunciar, ella es la que ascendería al poder, ¿sí? Entonces ahí está la derecha tradicional argentina al acecho, y si es necesario prescindir de este personaje porque pierde las formas y es llevado a un juicio político, pues quien tomaría el poder sería justamente esta persona. Las fisuras probables que también ya se notan, ¿no? Incluso fue muy comentada una entrevista de Victoria Villarroel con el Financial Times, en donde dijo: ¿usted estaría dispuesta a asumir el cargo en caso de que mi ley faltara? Sí. ¿Está preparada? Sí, estoy preparada, ¿no? Entonces, imagínense, desde ahí se nota que hay un interés de la propia vicepresidenta en asumir el cargo si es que por alguna razón, cualquiera que ésta sea, mi ley fuese prescindible. Y finalmente, porque ahora sí ya me excedí, para América Latina creo que ha representado un obstáculo a procesos regionales, sobre todo la CELAC, Mercosur, entre otros, ¿no? Sin duda, cuando en su momento Brasil estuvo gobernado por Bolsonaro, ¿sí?, pues América Latina perdió uno de sus pivotes de la integración política y económica. Ahora que Argentina está gobernada por la extrema derecha, pues también se nota la debilidad de esos proyectos, al menos en Sudamérica. Y bueno, para el mundo creo que es una muy buena noticia para la extrema derecha y sus aliados, ¿no? Por eso Trump festeja, y si llegara a ganar Trump en las elecciones de este año, pues imagínense a ese bloque de Washington hasta Buenos Aires con este tipo de ideas y de personajes. Y creo que para la izquierda, independientemente de la corriente a la que pertenezcan, la izquierda social, partidista, etcétera, pues es un momento de autocrítica, porque evidentemente Milei, a pesar de su retórica y a pesar del núcleo de sus propuestas, fue votado de una manera clara. ¿Sí? Su triunfo fue incontrovertible por más de 10 puntos a Massa, y eso tampoco hay que perderlo de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaré mi reflexión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. A continuación, tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Yadira Galvez Salvador. Ella es profesora asociada de tiempo completo, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, investigadora asociada al Centro de Estudios Europeos, coordinadora académica del proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensas contemporáneas 2, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro del Colectivo de Análisis para la Seguridad en Democracia y de la Red de Expertos Internacionales asociados al Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú. Ha impartido conferencias en el Centro de Estudios Superiores Navales y el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales, así como en diversos foros académicos nacionales e internacionales. Ha sido profesora visitante en el Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa y analista de asuntos internacionales en diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran CNN en español, DW en español y Diálogo Américas, revista militar digital. Su visión crítica y sus conocimientos en el área, sin duda alguna, enriquecerán nuestra discusión. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? No. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sala y también a través de los medios digitales de nuestro seminario. Agradezco profundamente la invitación del doctor Hernández Vela y la maestra Olvera, próxima doctora, nos ha hecho para compartir estas reflexiones, y celebro sin duda pues acompañar a los tan distinguidos colegas que me han precedido en el uso de la voz. Me parece, para vertir estos comentarios, que
América Latina está enfrentando un momento muy crítico en cuanto a las perspectivas sobre la democracia, sobre las libertades, los derechos humanos, y que no se puede entender el fenómeno de el presidente Milei sin mirar a la región en su conjunto y al mundo en su conjunto, como lo ha señalado el maestro López Vargas. En esta última década hemos visto la convergencia de la crisis económica, las crisis derivadas de la propia pandemia de COVID-19, donde pues ya Naciones Unidas ha advertido que no se van a cumplir las metas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible y que, contrario a las expectativas, se tiene una regresión en múltiples áreas del desarrollo, y también la crisis de inseguridad y particularmente en nuestra región, el ascenso de las redes de criminalidad organizada transnacional y otro tipo de delitos que siguen colocando lamentablemente a América Latina como una de las áreas más peligrosas en el mundo. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre los homicidios en el mundo da cuenta de esto, que seguimos siendo la región más peligrosa del mundo, y en el caso específico de la Argentina también ha crecido mucho la crisis de inseguridad, la participación del país en el trasiego de drogas, lavado de dinero, entre otros aspectos. A nivel regional hemos visto estos swings precisamente a los cuales ya se hizo referencia, y las manifestaciones que vimos en toda la región en el inter previo a la pandemia y posterior a la pandemia en contra de distintos gobiernos a favor de mejoras en las condiciones sociales de las comunidades en general. Pensemos en el triunfo precisamente en Colombia del presidente Petro, Chile con el presidente Boric, en El Salvador está recientemente, el domingo fueron las elecciones donde se religió Nayib Bukele, y ahora en el caso argentino con este ascenso de Milei. ¿Qué tienen en común estos personajes? Que independientemente si son de derecha o de izquierda, son personajes que están fuera del ámbito político tradicional. Son outsiders o tienen una relación directa con estas opciones frescas, estas opciones que la ciudadanía ve alejadas de los partidos políticos tradicionales o de las opciones políticas tradicionales. Y esto también me lleva a recordar y compartir con ustedes que precisamente el informe del Latinobarómetro de 2023 se refería al ocaso de la democracia en América Latina en el sentido de la pérdida de apoyo a la democracia y las crisis que están surgiendo en toda la región derivado de estos ascensos de nuevos líderes. Es obviamente una región muy rica y muy diversa, pero que sí hay una característica en común, que es justo este sentimiento de las personas, que ya lo señalaba Guillermo O'Donnell a inicios del siglo, sobre la insatisfacción con la democracia, es decir, que las transiciones a la democracia fueron un momento muy importante para reivindicar libertades, derechos, también mayor justicia social, y sin embargo, en este contexto propio de América Latina, donde el ascenso del neoliberalismo profundizó esas desigualdades y además estos partidos políticos no han tenido capacidad y las clases políticas tradicionales no han tenido capacidad de atender estas demandas sociales, empieza el desgaste de las democracias y llegamos a un momento en el cual, por ejemplo, caso El Salvador, la gente prefiere votar por su seguridad, por el trabajo, por eficiencia económica en el sentido de lo que está proponiendo Nayib Bukele sobre el tema de las libertades y los derechos humanos. Es un momento muy complejo en la región, y en el caso específico de América Latina, yo sí quisiera recalcar, de Argentina, que de acuerdo con el informe del Latinobarómetro, ahí sí la democracia como forma de gobierno preferible subió la preferencia de las personas de 55% en 2020 a 62% de 2023. Está primero Uruguay, después está Argentina en cuanto a una consideración sobre la democracia. Y esto es una buena noticia respecto a el ejercicio del derecho a voto y
la protección de esos sistemas democráticos y el que la ciudadanía vea que a través de las elecciones, a través de la participación política, es la vía para cambiar pues los gobiernos y para atender estas perspectivas. Dicho esto, yo quiero insistir en el tema de no perder de vista que Javier Milei es resultado, o el fenómeno de Javier Milei es resultado de esta crisis profunda de los partidos políticos tradicionales y de la falta de capacidad que tanto izquierdas como derechas, centro derechas, si nos vamos al PRO de Macri, han tenido para atender las grandes demandas sociales, en este caso específico de Argentina. El país llega con unas tasas tremendas de pobreza y de pobreza extrema, que es parte de la narrativa precisamente de Milei. Un país que tiene a 29.6% de hogares bajo la línea de la pobreza y 40.1% de las personas en línea de la pobreza, de acuerdo al INDEC, al Instituto Oficial de Argentina Estadístico. Estas son cifras de septiembre de 2023, pero que incluye este tema de la gran polarización política. ¿Por qué lo traigo acá? Bueno, pues porque el bienestar y el atender estas perspectivas de gran parte de la población sobre llevar adelante políticas que realmente atiendan estas necesidades de las personas en cuanto a bienestar, empleo y seguridad, han sido los mayores cuestionamientos en toda América Latina y particularmente tienen una relación directa con el ascenso de una opción como la es Javier Milei, ¿no? Regresando al tema particular de las capacidades o no que va a tener el presidente, a mí me gustaría dejar en el debate y si nuestro invitado nos podría ahondar en esta perspectiva sobre el uso de los decretos de necesidad y urgencia económica que están contemplados en el marco constitucional argentino y sobre el cual precisamente el presidente Milei empezó a hacer los primeros decretos de emergencia económica para impulsar todo este proceso de regulación económica y de la mano de la ley Ómnibus impulsar el proyecto de carácter económico, pero también esta insistencia que tiene Milei sobre la ultralibertad. Yo creo que estamos viendo un fenómeno que va más allá de la derecha tradicional argentina en cuanto al cuestionamiento de la estructura del Estado, la participación del Estado en cuanto al regulador social y las políticas sociales que deben de acompañar desde nuestra perspectiva el ejercicio de gobierno para garantizar la reducción de las inequidades y el acceso a las personas a mínimos de bienestar. Y Javier Milei está cuestionando absolutamente todo esto, pero además quiere ir más allá en el sentido de regresar a la lógica o impulsar la lógica de apertura total capitalista, de regulación y capacidades. Ahora bien, me parece que no podría haber un Javier Milei sin pensar en la profunda responsabilidad que tuvieron los gobiernos anteriores argentinos de una mala gestión económica, de una crisis profunda también en cuanto a señalamientos de corrupción y de falta de capacidad para sostener un proyecto. Y de nuevo, el otro punto que es el ascenso de estas opciones que son profundamente personalistas y que reflejan la lógica incluso antipolítica. Porque Milei, y si lo comparamos, por ejemplo, con Nayib Bukele, son estos personajes fuera de la política que parecen antipolíticos en el sentido de lo tradicional y que finalmente tienen una personalidad profundamente autoritaria, populista y con una lógica de desafío a las instituciones y a lo establecido. Son anti-establishment. En el caso de Milei también es un nacionalista a ultranza que por
precisamente su narrativa y las características que podemos empezar a ver en su gobierno, también va a tener repercusiones en materia de su relación con los demás países en América del Sur, ¿no? Temas como desde la UNASUR, que está prácticamente muerta, derivado de los últimos cambios políticos, hasta el propio Mercosur, es difícil pensar en este momento en una viabilidad para los mecanismos de cooperación y de coordinación política en América Latina. Entonces, a mí me gustaría llevar este debate a propósito de eso y también hacer una observación respecto a lo que se ha señalado sobre el uso de instrumentos y de autoritarismo en la región para fomentar tanto proyectos políticos como para proyectos económicos. Me parece que tanto las izquierdas como las derechas en América Latina tienen una gran deuda con sus poblaciones y que no solamente podemos hablar de autoritarismo del lado de la derecha, porque en nombre de las transformaciones y de las políticas de izquierda y de un proyecto de izquierda, también se están cometiendo actos autoritarios y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en otros lugares de la región, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Venezuela. Es decir, el uso de mecanismos y de instrumentos de carácter autoritario está ahí presente y permanente en la región, desgastando las democracias y generando problemáticas sumamente pues profundas en cuanto a que la sostenibilidad de los proyectos, porque es cierto, insisto, Milei dice, es que el Estado tiene gran responsabilidad en los niveles de pobreza, de exclusión, y las políticas sociales no han servido más que para mantener cierto tipo de proyectos políticos. Pero si volteamos a ver del otro lado de la moneda, el uso clientelar de políticas sociales, la generación de redes de apoyo para, en función, perdón, de proyectos políticos y no en función de generar bienestar, sostenibilidad y pisos mínimos de bienestar y derechos humanos para las personas, entonces esos discursos encuentran eco en las poblaciones y en parte de la población que también está cuestionando el otro lado de la moneda, que insisto, es esto. No podemos dejar de mencionar en este contexto precisamente pues la participación de Milei en Davos, donde incluso está cuestionando estas acciones relacionadas con los compromisos internacionales de, por ejemplo, de protección a las comunidades e insiste en el tema del globalismo. Yo creo que Milei es resultado de una crisis profunda que se ha venido anidando en Argentina y que lamentablemente a partir del tránsito a la democracia en 1983, el país ha estado inmerso en una suerte de lo que podemos denominar crisis cíclicas, crisis económicas y también crisis de representación política. Si pensamos en que en 1983 el presidente Alfonsín toma el poder después de un complejo, ¿no?, tránsito justo a la democracia, donde se abren las expectativas y las perspectivas relacionadas con derechos humanos, con bienestar, con atender la profunda crisis económica por la cual estaba atravesando el país, y el presidente Alfonsín tiene que entregar antes el poder al presidente Menem en medio precisamente de una crisis económica y también de cuestionamientos por parte de la estructura militar sobre los juicios contra los responsables de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura. Viene un periodo que podemos denominar de estabilidad política y de neoliberalismo con el presidente Menem, ¿no?, de prácticamente la década que gobierna el presidente Menem, apoyado precisamente en estos decretos de necesidad y urgencia, donde llega claramente a su fin en la crisis económica de 2000-2001, que develó que el modelo argentino no era un modelo sostenible y que había dejado múltiples brechas sociales y que además el proceso de paridad cambiaria había generado una tremenda deuda externa, ¿no? Viene la salida del presidente de la Rúa, la crisis política 2001-2002. ¿Y por qué me estoy yendo hasta allá? Porque podemos ver un ciclo permanente, insisto, de crisis económica con crisis política
y cuestionamiento de estos partidos tradicionales. Hoy que tenemos, después de las décadas también de kirchnerismo, bueno, tenemos por un lado un partido, justicialista, el peronismo que tendrá que reconstruirse, una UCR que, de acuerdo a lo que hemos seguido, está o podría acompañar algunas de las iniciativas del presidente Milei, si bien él se ha referido a la Unión Cívica Radical como parte de los problemas de Argentina, pero finalmente los intereses convergen. Y del otro lado, el ascenso, insistimos, de estos partidos políticos y de estas expresiones políticas no tradicionales que están tomando cada vez más y más capacidades y el poder en América Latina, no solo en Argentina. Para el futuro, que podemos ver en los próximos meses, mucha tensión y la profundización de la polarización, pero también un presidente Milei que necesariamente va a tener que generar acuerdos para poder garantizar la gobernanza, el gobierno, y un presidente Milei que me parece que va a seguir manteniendo esta narrativa de los otros en el sentido de la clase política tradicional que cuando le bloqueen en el Congreso cualquier tipo de iniciativa va a apelar a esta narrativa sobre aquellos que no dejan impulsar su proyecto económico y va a seguir buscando los mecanismos legales e institucionales que le permitan ir avanzando en la agenda. Uno. Dos, un presidente Milei que a nivel internacional sí va a tener una ruptura profunda con lo que habíamos visto de la política exterior argentina en cuanto al posicionamiento frente a Brasil, frente a pues los vecinos inmediatos, Brasil, Chile, que vamos a ver cómo se van a acomodar ahí las cosas, pero particularmente con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela y con Nicaragua, donde pues el peronismo, los gobiernos, por donde Aníbal Fernández, el gobierno de Aníbal Fernández, pues no había tenido una posición respecto a estos gobiernos. Entonces yo lo dejaría hasta aquí. E insisto que a mí me gustaría mucho que nuestro invitado nos compartiera sus perspectivas sobre esta utilización de los decretos de necesidad y urgencia como un elemento que no debemos soslayar respecto a la cuestión económica, porque en el marco de eso Menem pudo impulsar el proyecto de privatización con una diferencia importante, que en esa época él tenía el control legislativo y que incluso él fue un referente de lo que Guillermo O'Donnell en su momento denominó democracias delegativas, de delegación de facultades en el Ejecutivo y con congresos controlados. Y lo que estamos viendo en este momento con Milei es un fenómeno totalmente distinto, porque acá sí, hablando de democracia, la población argentina se decantó por votar por Milei en un claro ejemplo de que no querían la continuidad de el gobierno kirchnerista, los gobiernos kirchneristas, pero claramente hizo un voto diferenciado en el Congreso que hace que el presidente no tenga control absoluto de los mismos. Muchísimas gracias por su atención y estamos atentos acá para sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Después de las intervenciones de nuestros invitados, abriremos el espacio para las preguntas y respuestas. Les animo a que comiencen a formular sus preguntas. Por favor, no duden en levantar la mano o utilizar los medios de comunicación disponibles para hacer llegar sus interrogantes. Buenos días y muchísimas gracias por la conferencia, igual a todos los miembros del seminario y al doctor Edmundo Hernández Vela. Mi cuestionamiento sería para la doctora Yadira y es respecto a esto último que mencionaba. Dicen, ¿cuáles son los nuevos retos de la región que enfrenta en cuestión de seguridad con los nuevos mecanismos de autoritarismo? Gracias.
Bueno, ay, buenos días. Muchas gracias por sus increíbles ponencias. Creo que es un tema que sí hay que analizar en nuestro estudio como internacionalistas y más si pues, formamos parte pues, de América Latina, ¿no? Entonces, mi pregunta es para el maestro López Vargas. Y bueno, usted comentó que justamente cuando hay un cambio de gobierno hay cierta crisis. No sé si pudiéramos pensar que va a existir esta crisis, bueno, no parecida a Argentina, ¿verdad? Pero sí vamos a tener cierta crisis en las elecciones que vamos a tener este año. O sea, ¿cree que vaya a haber algún cambio si es que hay cambio de gobierno? ¿O cómo sería si es que seguimos, pues, o bueno, si es que gana Claudia Sheinbaum? Y ya, muchas gracias. ¿Alguien? Mi pregunta es encaminada a la anterior y dice, ¿la victoria de la oposición en México fortalecería a Milei en la región y se podría esperar el surgimiento de una derecha libertaria mexicana? Bueno, mi nombre es Matías. Acá somos varios estudiantes de la UBA que nos acercamos porque pensamos que Juan Manuel iba a ir a visitar a su padre, iba a estar por acá, por México, y lo queríamos pasar a saludar. Así que estábamos ilusionados, pero bueno, igual muy linda las ponencias. Una, ya que lo tenemos al profesor, para Juan Manuel. Viendo los cambios en los precios relativos que está viendo con los salarios pisados, sobre todo en el precio de los transportes, que estaba haciendo la cuenta hace un rato y con ingresos que claramente son muy disímiles en México y en Argentina, ahora con estos nuevos aumentos, los precios de los transportes quedan al mismo precio en dólares. Incluso si tomamos dólar oficial queda más caro en Argentina, siendo que los salarios están deprimidos hace muchísimos años. Y viendo esta dinámica política que está tomando el gobierno de Milei en cuanto a lo parlamentario, de seguir profundizando este antagonismo frente a la casta, ¿cómo cree que puede llegar a la elección de medio término, que suelen ser, por lo menos para los dos anteriores gobiernos, y tal vez más, pero suelen ser un punto de inflexión para lo que le resta a ese gobierno? Si cree que con la profundización de estos antagonismos y con la perspectiva de no mostrar resultados económicos en el corto plazo, excepto que esté preparándose, que Caputo sea un fusible y esté preparándose para un plan de estabilización o una dolarización antes de las elecciones de medio término, ¿cómo ve que llegaría? Gracias. Ok, vamos a dar inicio a esta sesión de reflexión y análisis, respetando el orden anterior. Entonces, cedo la palabra al doctor Juan Manuel. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, comentarles que tanto la intervención de Yadira como de Arturo me parecieron muy, muy correctas. Iluminan también cuestiones bastante particulares de este fenómeno que son importantes a tener en cuenta y que, bueno, por un tema de tiempo no llegó a mencionar. Pero no hay ninguna duda de que, como decía Arturo, estamos frente a un fenómeno absolutamente novedoso en la historia argentina, alguien que, bueno, uno podría englobar en lo que es la derecha radical, la nueva derecha a escala global, pero con particularidades muy especiales para en el caso de Milei. Básicamente, tiene muchos menores componentes nacionalistas o nativistas en relación a un Trump, a un Bolsonaro, a una Meloni, y tiene un componente que es lo más extraño y lo que llamó seguramente la atención de los que lo escucharon de repente en Davos,
un componente muy, muy marcado de una prédica pro mercado, de que un discurso económico muy particular, como decían, que critica la escuela neoclásica como casi causante del socialismo, un discurso económico que pone al mercado casi en el lugar de deidad, ¿no? Es una especie de mercadolatría, para decirlo de alguna manera, que pone al mercado como el único, no solo ordenador social, sino el único proveedor de justicia. La única justicia es la que da el mercado y a ese nivel, ¿no? Por eso sus manifestaciones tan fuertes hablando de los empresarios como héroes, como patriotas. O sea, es un discurso muy particular que tiene mucho que ver con parte que ustedes conocen de lo que fue la ultraderecha en los Estados Unidos, Anne Rice, todo eso, pero que a diferencia de las experiencias que han sido electoralmente exitosas hasta ahora, Trump o Bolsonaro, no tiene otro componente relevante. O sea, utiliza discursos de la derecha más tradicional, vinculados al conservadurismo, vinculados a cuestiones, pero de una manera muy, muy secundaria frente a su primer discurso es claramente económico. Y su crítica y su cabeza centralmente eso, y es una discusión entre el mercado y el Estado. El Estado barra la política, barra la casta es todo lo malo, y el mercado es todo lo bueno, y el empresariado que genera valor es lo único relevante. Es el contexto en el que esta fuerza asume con esa extrema minoría legislativa, y en el que tienen que entrar en consensos con sectores con los que no comparte demasiado, y con un sector de la derecha tradicional que de alguna manera lo usó en su interna para debilitar al gobierno primero y para debilitar un sector interno después, pero que ahora no termina de comprenderlo, y que en algún sentido ahora el macrismo, digamos, lejos de dominarlo, ahora prácticamente se ha transformado en no tiene más remedio que estar trabajando ahí, con sus candidatos como ministros, trabajando en ese sentido, pero sin terminar de entender una lógica que les es muy particular. Es en este contexto que las preguntas que hacía Yadira del uso de los decretos de necesidad de urgencia cobran valor. A ver, Menem lo pudo usar mucho porque, como vos bien dijiste, tenía mayoría legislativa. Al no tener mayoría legislativa, ya hay un primer problema. Es decir, las cámaras pueden rechazar ambos decretos. Pero incluso de no rechazarlo, el tipo de políticas que quiere implementar él, como tuvimos el decreto de necesidad de urgencia que impulsó el año pasado, afectan derechos concretos y por lo tanto son susceptibles de repudio judicial. Y es lo que viene ocurriendo. O sea, centralmente han salido un conjunto de amparos de forma y de contenido que dicen que gran parte del contenido de esos decretos de necesidad de urgencia no es constitucional porque atenta contra derechos que en todo caso pueden discutirse solo como leyes. Con lo cual, esta herramienta le puede ser útil, pero mucho menos de lo que algunos creen. De ahí que esa amenaza permanente de utilizar plebiscito. Un plebiscito que, si bien por la legislación argentina no sería efectivo en lo concreto, sí le permitiría a él arrastrar a lo que llama sectores de la casta en hacerle caso en lo que dice. Pero bueno, ahí bien, como decía, como preguntaban mis colegas, que aprovecho para mandarles un saludo, y bueno, lamento no estar en persona ahí en mi querido México y vernos de esta manera. Está en discusión cuál es el apoyo real que tiene este Milei. No hay que olvidarse que el apoyo objetivo lo que sacó en la primera vuelta, o sea, un 30%. Después hubo un sector, un 20 y tanto por ciento, que lo votó como menos malo frente a la continuación del kirchnerismo, y lo votó por cómo salieron los viejos dirigentes de esa derecha tradicional a legitimarlo. Pero hay que ver hasta qué punto apoyan todas sus políticas. Y a la vez también, ese 56%, como bien hacían referencia mis connacionales, fue antes de que se empezaran a implementar estas medidas de ajuste estructural tan profundo. Que si bien es cierto que él la anunció en la campaña, hay que hacerse cargo de que él lo dijo, y en la campaña dijo que iba a ser un ajuste muy, muy profundo, siempre jugó con esta figura de el ajuste lo va a pagar la casta. Ahora dice el ajuste lo va a pagar el Estado.
bueno, de a poquito los argentinos y las argentinas que no se habían dado cuenta van viendo que el Estado son sus jubilaciones, son sus subsidios, o sea que ya no es solo la casta entendida como un pequeño grupo, sino las erogaciones del Estado. De todas maneras, la debilidad profunda de la oposición, que como bien también mencionaban los otros panelistas, hace que el peronismo esté en una profunda crisis, producto de 4 años de gobierno muy, muy malo, y la crisis del Juntos por el Cambio, que viene del desastre del gobierno de Macri, y también de una crisis interna muy, muy profunda que tiene, digamos, es un presidente que sigue teniendo fuerte apoyo, pero que en ningún sentido tiene un blindaje electoral como el que puede haber tenido, digamos, está muy lejos de ser, perdónenme que mete en política mexicana, pero está muy lejos de ser Andrés Manuel López Obrador, digamos. Ninguna encuesta lo pone cerca de un 60, ni mucho menos. Está el 51, 52, el 54, el 56 que obtuvo en la segunda vuelta es más bien su techo, porque es todo lo que votaron en contra del otro, no es que lo votaron a favor de él. Con lo cual el escenario es complejo. Cuando uno pregunta cómo va a llegar a la elección de renovación parlamentaria, la pregunta que nos hacemos hoy en la Argentina es si va a llegar a esa sensación, porque parece muy difícil que sin lograr consensuar, y él no lo busca hacerlo, pueda gobernar sin ninguna mayoría parlamentaria, y a la vez también parece muy difícil que con este nivel de debate pueda también llegar a la elección parlamentaria. Sé que hoy lo que hay en la Argentina es una sensación enorme de incertidumbre, nada de lo que pasó nos sirve porque de vuelta es algo absolutamente nuevo. Javier Milei no le debe nada a nadie, no tiene una fuerza política, no tiene por qué darle cuenta a nadie, o sea, no hay nada que nos indique qué va a hacer más allá de lo que son sus enojos y sus broncas y sus enojos particulares. Es una personalidad muy, muy particular. Los que lo conocen saben que es una figura, digamos, que bordea siempre, está siempre en el mismo, en las mismas apariciones públicas, siempre está al borde de lo que llamamos el brote, ¿no? Como está muy en el borde contra los que, cuando hay situaciones límite. Así que la preocupación que tenemos es centralmente por la gobernabilidad, y es una preocupación que era muy grande hasta el día de ayer, y que a partir del día de ayer es aún más fuerte, porque no, digamos, es muy difícil pensar que simplemente con este nivel de acusaciones, críticas, acusando de traidores a todos que no lo apoyaron y que estaban cerca de él, de esa manera logre generar los mínimos consensos que necesitan para gobernar una extrema mayoría parlamentaria. Así que la preocupación nuestra es para los próximos meses, y el contexto de una situación económica que se va complejizando, como bien se decía antes, por los aumentos que van a seguir estando todos los días, y en una situación de tensión política creciente, que el presidente se dedica a acrecentar y acrecentar. Con lo cual, la preocupación es muy, muy grande, y nos obliga a ser muy cautos en todo lo que decimos y en lo que pensamos de lo que va a ocurrir en los próximos tiempos. Así que, bueno, para empezar a responder a algunas cuestiones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Procedo a darle la palabra al maestro Arturo. Muchas gracias. Bien, me formularon 2 preguntas en particular. Trataré de referirme a ellas de manera muy concreta. Sobre las posibilidades de crisis en México en las elecciones ya venideras, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, el contexto en nuestro país hoy por hoy y de cara a estas elecciones ya en unos cuantos meses, creo que, sin tener por supuesto esa bola de cristal, creo que las variables políticas, económicas, sociales, incluso electorales, me hacen pensar que no estábamos en presencia de un escenario en donde sea probable una crisis de ningún tipo, ¿sí? Ni en términos políticos ni en términos macroeconómicos, ¿no? Lo cual, pues, para México es un hecho inédito. Si revisamos la mayor parte de las sucesiones presidenciales, tanto en el siglo XX como en lo que va del XXI, pues ha habido confrontaciones, ya sea, bueno, crisis económicas, ¿no? Desde los años 70, 80, 90, ni qué decirlo, y también crisis políticas, recordando el 88, el 2006 en particular, pero digamos el 2012 y 2018 ya son antecedentes en donde no ha habido una crisis política de mayor magnitud, dado el triunfo más o menos holgado
con el que han llegado al poder los respectivos personajes, ¿sí? Sí, creo que el principal riesgo está en el tema de la seguridad, que seguramente ahí la doctora Gálvez nos podrá dar muchos más elementos, ¿no? El tema de la inseguridad, la violencia, la presencia de grupos del crimen organizado, pues es una constante en nuestro país, ahí sí, sin importar la alternancia partidista, ¿no? Y creo que esa es una variable que incluso pues, la violencia política electoral ya se ha dejado sentir desde el pasado proceso y en lo que va del actual, y no sabemos hasta dónde puede escalar. Y el asunto es que en medio de eso, sí, y creo que en referencia a lo que decía el doctor Juan Manuel, pues hay un liderazgo carismático, sí, que justamente permite, pues, campear esas críticas en materia de inseguridad, delincuencia organizada, etcétera. Ese liderazgo carismático no ha dejado de estar presente en todo este sexenio y ya lo demostró apenas el pasado lunes. Va a estar presente en las campañas presidenciales de este año con el paquete de 18 reformas, ¿no? 16 constitucionales y 2 en materia de leyes federales. Y el objetivo no es, por supuesto, que se aprueben sobre todo las constitucionales que requerían el apoyo de la oposición, que ahorita está pues enfrentado en su coalición a la candidata de Morena, ¿no? Sino el objetivo desde mi punto de vista es poner otra vez al presidente en el debate político todos los días y por lo tanto aprovechar su evaluación muy favorable en términos generales para favorecer a su partido, su coalición y por lo tanto controlar el debate político electoral de cara a los siguientes meses, ¿sí? Entonces, ese liderazgo carismático bien evaluado, pues permite pensar que la ventaja que hasta ahora establecen las encuestas en su mayoría, ¿sí? Se mantendrá o no será revertido en el poco tiempo que queda, que en realidad pues 3 meses no son nada, dada la diferencia tan grande que existe entre la candidata del oficialismo y la candidata de la oposición, y teniendo al presidente activamente todos los días del lado de esa coalición, pues se nota difícil que esto pueda revertirse. Por supuesto, nunca hay que dejar de lado en el análisis político y en general de México la variable externa a los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel que Estados Unidos va a jugar y ha jugado en este proceso? Pues tampoco podemos analizar a Estados Unidos como un ente homogéneo, ya lo hemos visto. Hay agencias como la DEA, ¿sí? Que filtran información a ciertos grupos periodísticos o a ciertos periodistas con los que tratan de incidir en el proceso electoral, ¿no? Yo así interpreto las filtraciones más recientes de la DEA, resucitando un caso cerrado sobre presunto financiamiento ilícito a la campaña de 2006 de López Obrador, que se da a conocer 18 años después, con el objetivo pues de golpear políticamente y generar una inestabilidad en la relación. AMLO responde, no acusando a la DEA, sino al Departamento de Estado y al gobierno de Biden de estar detrás de esto. Biden reacciona y dice, ese es un caso cerrado. Lo dio a conocer justo ayer la secretaria de Relaciones diciendo, en nombre de Biden le damos a conocer al presidente que este es un caso cerrado y nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, pero yo estoy seguro que no va a ser la última vez que la DEA o alguna otra agencia de los Estados Unidos utilice información del pasado o incluso reciente para incidir en el proceso electoral y no creo que revierta los resultados, sino incidir y tal vez presionar no a AMLO, sino a Claudia Sheinbaum, ¿sí? De cara al proceso electoral. Y en cuanto a las posibilidades de la derecha libertaria en México, bueno, pues ahí brevemente, en México hemos tenido antecedentes de la ultraderecha, ¿no? Desde los tiempos de la década de los 30 con el movimiento sinarquista, ¿sí? Que fue una respuesta a el gobierno cardenista de 1934 a 1940, por supuesto, ciertos sectores del Partido Acción Nacional que han militado en la derecha más conservadora, ¿no? Particularmente el grupo conocido como el Yunque, ¿sí? Que si bien han ido perdiendo fuerza, pues algunos de ellos han mutado hacia otras organizaciones y en particular me refiero allá a la red Atlas, ¿sí? Atlas Network, ¿sí? A la cual precisamente han participado personajes como Milei, Bolsonaro, Trump, entre otros, y que en el caso de México tienen a 2 personajes poco conocidos hasta ahora, pero no hay que perderles la pista. ¿Sí? Estos personajes se dieron cita en México a finales del 2022 en la Conferencia Política de Acción Conservadora, ¿sí? Que es, digamos, el evento más importante de los partidos, grupos y movimientos de una derecha mucho más conservadora. ¿Sí? No era poca cosa que se reunieran en México en el contexto en el que lo hicieron, y ahí desde Estados Unidos se trató de impulsar a Eduardo Verástegui, ¿sí? Un antiguo actor devenido en un nuevo político, un outsider. Lamentablemente para ellos su causa no prosperó, ni siquiera llegó a recolectar las firmas necesarias que le pide el INE a los candidatos ciudadanos para tal fin, y ahora tienen un plan B.
¿sí? Una actriz política conocida que es Sandra Cuevas, ¿no? Alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, y quien abiertamente viajó a Washington hace unos meses y dijo: yo me pongo al servicio de Atlas Network y sus financiadores para, si Verástegui no funciona, yo me propongo de aquí al 2024 para empezar a promover toda esta agenda, ¿no? Y de las cuales ya dio muestra en su paso breve, pero muy controvertido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Entonces yo veo las probabilidades de que estos grupos que operan en México, que tienen vínculos, que tienen ciertos intereses, pues dependerá de los resultados del próximo gobierno, sobre todo en materia económica, ¿sí? En materia de seguridad, en materia también de derechos sociales y por supuesto también los reacomodos que haya a la muy previsible derrota del bloque opositor. Vamos a ver qué tanto ese bloque opositor se mantiene unido del 2024 al 2030 o bien se dispersa, y algunos de los sectores más conservadores pues justamente apuestan por estas vías más radicales de la derecha, les digo, en todo el mundo, y también con vínculos ya muy cercanos en los Estados Unidos, ¿no? Yo hasta aquí dejaría mi intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra a la doctora Yadira, por favor. Muchísimas gracias. A mí me hicieron una pregunta relacionada con el tema de la inseguridad, de las amenazas que enfrentan a América Latina y justo de las respuestas por parte de los estados. Pues iniciar por señalar que desde mi perspectiva, pues sí, las redes de delincuencia organizada transnacional y particularmente el tema del narcotráfico, pues siguen constituyendo una de las principales amenazas para todos los países de nuestra región por su forma de operar, las características de apropiarse de territorios, la violencia criminal, la forma en que operan a través incluso de los centros de reclusión. Y el caso de Ecuador es emblemático en el sentido de pues, la potencia que han logrado tener estas organizaciones criminales que efectivamente son una amenaza para las seguridades nacionales en el sentido justo de la presencia territorial, la cooptación de espacios, incluso las economías criminales que pues también hay ya cada vez unas fronteras, están claramente definidas las fronteras entre lo ilegal y lo legal, pero ¿qué pasa con las redes de lavado de dinero y cómo se han inmiscuido también ese dinero obtenido por crímenes y actividades criminales actividades de tráficos ilícitos en las economías formales de la región? Entonces, es una amenaza desde la perspectiva de las seguridades nacionales y la seguridad regional, pero también amenazan directamente el día a día y la vida de las personas, en el sentido de ya como tal la seguridad ciudadana y la seguridad humana. Y para ello, frente a ello, pues lo ideal es alcanzar este equilibrio entre seguridad y libertad, modelos de seguridad en un marco democrático. Sin embargo, cada vez hay una mayor tendencia a utilizar consistentemente, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas para llevar adelante tareas de seguridad pública sin que necesariamente medien limitaciones, protocolos. Es decir, es un tema que sí se está debatiendo en toda la región y donde también para afrontarlo es necesaria la cooperación. Sin cooperación para atender no solo el tráfico ilícito de drogas, sino precursores químicos, armas, pues es muy complicado poder atender esta necesidad de desarticular a las organizaciones criminales y limitar la violencia. Otro tema sensible en nuestra región es la crisis migratoria. La crisis migratoria que pasa necesariamente por las condiciones estructurales, la violencia política, la violencia de estas organizaciones criminales también, no solo ya en la región, sino también en otras latitudes, porque se está registrando pues la llegada cada vez más importante de gente proveniente de África, de Asia. No solo están llegando y no solo tenemos flujos migratorios desde Venezuela, desde Ecuador o desde la parte de Haití también, que tenemos todo un tema en México, sino de otros lugares. Y entonces acá también es una disyuntiva entre la atención a las personas migrantes como eso, como personas que están saliendo de sus países buscando perspectivas mejores, pero también la criminalización de los flujos migratorios y donde sin duda hay que atender el grave problema de las redes de tráfico y de trata de personas. Y para ello, de nuevo, regreso al tema de gestión de fronteras, cooperación y una atención cada vez más fuerte
entre los países, porque hay algunos países que pues no registran a las personas migrantes y tienen pues prácticamente una actitud de mucho más apertura, y otros más donde están recibiendo también esta presión por parte tanto de Estados Unidos como en el caso, por ejemplo, de Guatemala y México, que ayer se implementó un nuevo operativo tendiente a cerrar, comillas, la frontera, pero no atender los problemas de fondo. Entonces, tenemos esos dos de carácter transnacional, pero también en América Latina una creciente tensión. Es un momento en la región donde tenemos los reclamos territoriales por parte de Venezuela, con el caso de Guyana, ¿no? Que podemos acotarlo y podemos analizarlo también desde la perspectiva y de las necesidades propias del gobierno venezolano, pero que sí mete tensión en la región, y en el caso colombiano con las perspectivas sobre el proceso de paz, la desmovilización, es decir, dependiendo mucho de los países y de las subregiones, cómo se está conformando. Ahora, quiero insistir en esto, no hay que dejar de perder la mirada o dejar que se nos nuble, ¿no?, la visión sobre las perspectivas de finales de la década de los 90 e inicios de este siglo a lo que tenemos en cuanto a que en ese periodo se habló mucho de la seguridad democrática, la seguridad ciudadana, en encontrar los equilibrios justo entre libertad y seguridad. Y en este momento de profunda crisis de violencias e inseguridades, lo cierto es, quiero insistir en esto, que las personas prefieren seguridad sobre derechos y libertades, porque también tiene que ver con el día a día. No estoy justificando, por supuesto, el tema del ejercicio de violencia ilegítima en contra de la gente, pero lo cierto es que los gobiernos tendrán que replantearse sus estrategias con la finalidad de recuperar el sentido mismo de la existencia del Estado, que es la seguridad, la convivencia y el resguardo también de bienestar y de libertades. Entonces, es un periodo donde también se están generando perspectivas sobre lo que se denominan las transformaciones de las Fuerzas Armadas, de cómo participan en apoyo a instituciones policiales, o bien, y que ese es el gran problema, no que participen como apoyo, sino que sustituyan a autoridades policiales y autoridades civiles, y que además hagan tareas que van más allá de sus tareas convencionales o de los marcos que están instrumentados. Y de ahí que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Porque efectivamente, si tienes una crisis de inseguridad tan profunda como la de México, con ese tipo de organizaciones criminales, o en el caso de Ecuador, que también vimos recientemente esta fortaleza de esas organizaciones, pues necesitas mucho más que policías de carácter local y sin capacidades, pero no, tampoco la respuesta no está en lo militar y no únicamente en lo militar. Tratar con cuerpos híbridos, fortalecer sistemas de justicia. Hay mucho que hacer en América Latina sobre este tema, pero tampoco descuidar, y cierro con esto, la agenda de la seguridad humana, la agenda de la seguridad de las personas, que tiene una relación directa pues con la política social y los mecanismos para atender estas problemáticas. No sustituyen una a la otra, sino que tendrían que ser complementarios. Y el gran dilema también de muchos de los gobiernos es pensar que tienes que atender una u otra en un contexto de limitados recursos. Muchísimas gracias. Agradezco a los tres por sus valiosas contribuciones. Lastimosamente el tiempo se nos acaba. Sin duda alguna quedaron muchas preguntas en el tintero que se las voy a leer, y que con esto les invito a que por favor puedan hacer una reflexión final. Para la gente que está siguiendo la transmisión vía Facebook, nos pregunta Magdiel Mejía, ¿qué opinan sobre los posicionamientos de la izquierda en general y en particular del Frente de Izquierda Unidad? Por su parte, Eduardo Barrera nos dice, ¿cuáles serían las coincidencias y cuáles podrían ser las diferencias de un gobierno de Milei con el proceso que encabezó Jair Bolsonaro en Brasil? Acá parecen hacer con algunas debilidades, como la ausencia del importante bloque parlamentario evangélico que había en Brasil o la alineación directa de las Fuerzas Armadas. También nos preguntan que
Para los tres, dentro del contexto internacional actual, ¿qué representa el hecho de que Milei apoye a Israel y catalogue a Hamas como nazismo moderno? Adelante, doctor Juan Manuel. Tiene la palabra primero. Muchísimas gracias y desde ya le pido disculpas, pero después de esta intervención voy a tener que retirarme porque tengo otro compromiso. Pero bueno, agradecerles nuevamente la presentación y haber escuchado interesantes tanto ponencias como preguntas. En este caso es una interesante pregunta la diferencia con Bolsonaro, y es así: Bolsonaro primero llegaba a una larga experiencia parlamentaria, él fue diputado durante más de 20 años, un parlamentario que tuvo tareas tristes pero destacadas, por ejemplo, en el juicio político a Dilma Rousseff, y venía construyendo un grupo político con el sector evangélico y con el sector más pro dictadura durante muchas décadas, que llegado al gobierno le dio un apoyo muy fuerte y eso se plasmó con el apoyo fuerte de las Fuerzas Armadas. En la Argentina, de vuelta, la principal diferencia que tenemos es que es un fenómeno mucho más novedoso. 2 años atrás, Javier Milei no tenía partido político y simplemente había logrado el tercer puesto en la ciudad de Buenos Aires con un 17% de los votos. No tenía experiencia política particular y prácticamente llega al gobierno con un sector muy, muy pequeño y sin apoyos sólidos. O sea, uno sí podía identificar, como decía uno de los ponentes, que obviamente tiene la simpatía muy fuerte del gran capitalismo argentino y obviamente el capitalismo financiero internacional, que ven lo que él dice como que le está prácticamente diciendo un decálogo de lo que más le puede gustar a un Elon Musk o figuras por ese tipo a escala global. Pero bueno, como sabemos, de traducir eso en apoyos políticos no es una manera tan sencilla. Con lo cual, su complejidad es más grande y él puede jugar con el apoyo de sectores de la derecha tradicional, pero que medio están como condenadas a apoyarlo por cómo juegan en la segunda vuelta. En la Argentina, en los 90, el gran proceso neoliberal lo hizo un dirigente peronista, Carlos Menem, y en ese momento hubo un sector que se llamaba el UCD, un partido de derecha claro, neoliberal, que apoyó a Menem en sus políticas. Bueno, muchos dicen que al macrismo le pasa lo mismo que le pasó a la UCD con Menem en los 90. Tiene que apoyarlo sí o sí. Si Milei le va bien, el que gana es Milei, y si a Milei le va mal, el macrismo también va a pagar los costos por esto, ¿no? Entonces, está muy, muy incierto los apoyos fuertes que van a tener. En términos de política exterior, con lo que estamos hablando ahora de Israel, pero también con varias intervenciones que tuvo Milei en este rubro, hay una enorme preocupación porque está haciendo una lectura enormemente ideológica, como creo que no hizo nunca nadie en la historia argentina, semejante nivel de ideologización de la política exterior, críticas muy profundas a nuestros principales aliados comerciales. No voy a hacer nada con comunistas como Lula, principal aliado comercial de la Argentina, primer socio comercial. Pestes contra China, segundo gran socio comercial argentino, y ahora estas declaraciones absolutamente imprudentes de llegar en un contexto como este a Israel y señalar que va a mudar la embajada a Jerusalén. Una provocación muy fuerte que obviamente conspira contra toda la política de Naciones Unidas desde hace décadas por los dos estados en Tierra Santa y que a la vez pone a Argentina de vuelta en un tablero internacional muy complejo. Los argentinos todavía recordamos cuando ese presidente neoliberal anterior, Carlos Saúl Menem, intervino en la guerra del Golfo en ese momento de Bush y después tiene una política muy distinta y fuimos víctimas de 2 atentados del terrorismo internacional en la Embajada de Israel y en la AMIA que todavía siguen abiertos. Eso por meterse en temas de donde la Argentina, por suerte, nunca tuvo estos temas de discusión que ocurre allá en nuestra parte. Entonces es enormemente imprudente y enormemente, digamos, de un enorme peligro para el país esta política. Y eso simplemente en términos de sentido común, porque también en cuestiones de política internacional también conspira contra los intereses argentinos en Malvinas, porque hay una discusión similar del territorio de Malvinas, que la mayoría de los países árabes, todos los países árabes apoyan a la Argentina. O sea, está jugando con fuego, decimos, está jugando con fuego en un tanque de gas, decimos en Argentina, para hablar de alguien que de una manera muy, muy poco cuidadosa pone en cuestión claves centrales de lo que fue la política internacional y la política interna de Argentina, y lo hace con una enorme irresponsabilidad y con un enorme, digamos, con un enorme desprecio al conjunto de lo que se ha construido la política
los últimos 40 años post-golpe en Argentina, ¿no? No está de más, lo decían algunos, pero volver a condenar lo que él señala sobre el terrorismo de Estado, cómo pone en cuestión muchas de las cuestiones que se construyeron en términos del consenso sobre memoria, verdad y justicia. Es decir, lo que está haciendo Milei es poner en cuestión las claves que, más allá de los malos desempeños económicos, explicaban los 40 años de supervivencia democrática en Argentina. Así que bueno, de nuevo les pido disculpas por tener que retirarme, pero tengo otro compromiso presencial, una diferencia horaria, como saben, y agradecerles profundamente la invitación y que juntos reflexionemos sobre los impactos que estas nuevas derechas, estas derechas radicalizadas, antidemocráticas en el fondo, ponen en cuestión en el conjunto del mundo y tenemos que pensar mucho más cómo poder prevenirlas y cómo poder derrotarlas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fue un verdadero honor tenerlo con nosotros. El Seminario de Relaciones Internacionales, al finalizar, le hará llegar su constancia de participación. Muchas gracias. Adiós, Ok, siguiendo con nuestro programa, pues le voy a ceder la palabra al maestro Arturo. Por favor. Muchas gracias. Bueno, brevemente, porque creo que podría añadir poco a lo que comentó el doctor Juan Manuel, con un conocimiento mucho más profundo de esto. Creo que nada más abonaría en este sentido a la cuestión de la diferencia entre Bolsonaro y Milei, pues está ahí, ¿no? Bolsonaro sufrió una derrota electoral, más no una derrota política. El bolsonarismo subsiste sin Bolsonaro, ¿no? Y eso se debe justo a esa experiencia, a esa formación, a esos apoyos de larga data, mientras que, pues el caso de Milei, al tener estos escasos apoyos institucionales, sociales, electorales de larga data, pues no podríamos señalar, obtuvo un triunfo electoral y está por verse si obtiene un triunfo político. Su primera gran prueba está siendo sometida justamente ahora a la discusión en el Congreso, ¿no? ¿Hasta dónde va? Pues yo que diría que un empate, ¿no? Porque logró la aprobación en lo general, pero no en lo particular. Y vamos a ver la respuesta y la reacción de Milei si decide negociar una perspectiva más pragmática y menos ideológica, y si decide irse por la ideología, pues seguramente ahí se pondrá a prueba su debilidad política que también señalaba el doctor Manuel. Y bueno, en cuanto al tema de Israel, pues creo que es evidente, creo que es un error justo cuando el mundo, incluida la ONU, que sabemos que tiene procesos mucho más institucionales y sobre todo la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Se manifiesta de manera casi unánime para iniciar un proceso de investigación por el tema del genocidio. Sí, pues ahora Argentina se suma a la causa más debilitada, más cuestionada, y no solo eso, sino va un paso más allá, sí, cruzando una línea roja que es justamente el tema de las embajadas de Israel en Jerusalén. ¿Sí? Entonces creo que en ese sentido ahí sí está yéndose más por la vía ideológica que por la vía pragmática, que recomendaría ser prudente, ¿no? Tanto con Israel, con Brasil, con China. Pues no, ahí sí la ideología se está imponiendo y veremos cuántos frentes puede abrir Milei en un tiempo tan corto. Recordemos que no tiene ni 2 meses y ya ha abierto cualquier cantidad de frentes, tanto al interior como al exterior, y creo que en algún momento tendrá que elegir mucho mejor esas batallas porque no tiene una capacidad ni económica ni política para salir avante en todas ellas. Dicho sea de paso, incluso el presidente mexicano va en varias conferencias, ha hecho alusión a Milei. Sí, lo ha tachado abiertamente de ser un promotor de un proyecto abiertamente neoliberal, ultraconservador. Hasta ahora no ha habido una respuesta en el mismo tono y en el mismo sentido de Milei. Yo estoy seguro que en algún momento sí la habrá. Y ya veremos ahí también cómo el propio López Obrador utiliza política y electoralmente esa confrontación para generar una polarización, pero que dudo que incluso ya habiendo corregido la plana, la candidata de la oposición que sí felicitó abiertamente a Milei, recibiendo críticas de su mismo bloque de partidos señalando que era un error político ponerse de lado con las propuestas como las de Milei, dudo que esa candidata y sus principales aliados políticos se pusieran del lado de Milei. Entonces López Obrador tiene todas las de ganar en esa posible confrontación diplomática que ya ha intentado una y otra vez y hasta ahorita no ha tenido la respuesta, pues porque Milei está mucho más interesado en conflictos que él considera son más relevantes en términos mediáticos. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muy brevemente, porque el tiempo apremia.
Yo quiero iniciar por nuevamente agradecer al seminario por pues convocarnos a estas mesas que son muy importantes para nuestro trabajo como internacionalistas y para abrir precisamente los debates y atender la coyuntura internacional, y sin duda pues agradecer a todas las personas que están acá y a los seguidores a través de las redes del seminario. Muchísimas gracias por las preguntas. Yo quiero iniciar esta última intervención recordando una de las frases, creo que es de las frases que se ha hecho viral, del presidente Milei, que hasta una cumbia le hicieron, etcétera, que es la de no hay plata, ¿no? Milei dijo, no hay plata. Y el no hay plata va seguido por el tema del shock, por la profundización de la crisis económica, por este tema de poner en el Congreso la ley ómnibus y todo el tema de la emergencia económica, a lo cual ha respondido ya en un primer paro nacional y las manifestaciones en contra de estas acciones. Y empecé por ahí, precisamente por el tema de la gobernabilidad y por recordar que en Argentina, justo en diciembre de 2001, el cacerolazo o los cacerolazos terminaron con el gobierno de la Rúa, que fue también un tema de abuso en el uso de la fuerza y una profunda crisis económica. Y a lo que quiero llegar es que efectivamente, sí, los votantes en Argentina eligieron por lo que consideraban que era lo menos peor que les podía pasar en un momento de cansancio por el gobierno de Aníbal Fernández y el desgaste. Pero no están dispuestos, por lo que estamos viendo en las calles, a justo perder su democracia y limitarse. Y cierro ya señalando, porque ya nos están corriendo de la sala, limitaciones del tiempo, insistimos, en que en el caso de la relación con Israel, comentó nuestro invitado, Argentina tiene una relación de muy largo alcance y con una estrategia de relación con Israel, sin dejar de pensar en los atentados terroristas de la embajada, la AIMA, y pensando en lo complicado que está el escenario en la Triple Frontera y el señalamiento de la Triple Frontera como un hub de operación de Hezbollah y de otras organizaciones terroristas. Y eso tengámoslo en la vista porque es altamente probable. Lo que sí puedo señalar es que pues, Milei se va a acercar una vez más a, por ejemplo, a Estados Unidos a impulsar más cooperación en términos de terrorismo, lavado de dinero, etcétera, como parte esencial de su estrategia. Muchísimas gracias y nos vamos porque literal nos están corriendo de la sala. Gracias.